Cristianismo sin censura. Dios no tiene la culpa. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes una vez más aquí a este lugar que es para ustedes, que es para todos, Cristianismo sin censura. Mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos escuchan por Spotify, ustedes que nos están viendo a través de YouTube. Es un gusto estarlos viendo una vez más por aquí, teniéndolos aquí. Nosotros somos Peter y Joe. Sean bienvenidos a este bonito episodio que vamos a tener. El día de hoy tenemos un invitado especial. Nos hizo el favor de estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy bonito, muy bueno, muy controversial, que por lo regular no se trata, o por lo regular esto de lo que vamos a hablar hoy se ve mucho en todo el mundo. Gente que de repente deja de creer o simplemente decide no creer. Vamos a abordar un tema acerca de algo así, Pedrín. Sí, claro que sí. Un saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esperemos puedan quedarse con nosotros en este episodio y pues abordar este tema complicado. Este tema es difícil, a lo mejor por uno de los puntos es no meterse en controversia. Ajá. Pero nuestro invitado, le agradecemos mucho que nos da esa oportunidad, la apertura de poder platicar de esto y pues le damos la bienvenida, como ves yo. Así es, hay que darle la bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Moy. Venga, Moy, Moy, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Moy? Pásale, bro. Bienvenido, Moy. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Moy? Bien, Bien. todos bien. ¿Tranquilo, nervioso? Pues nunca he estado frente de una cámara. Va a ser famoso, Moy. Va a ser famoso. Y 5 minutos de fama. Ok, Moy, antes de comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para ti, nos gustas platicar, por ejemplo, algo de ti ahorita en el presente. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿Estudias? Bueno. ¿Tienes familia? ¿Estás casado? No. ¿Qué pasa? Gracias a Dios hasta allá, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, ok. No, mira, yo ahorita pues trabajo, soy encargado de mantenimiento, soy un todólogo, o sea, plomería, oficio, trabajo de oficio. Ok. Y y pues me va bien, estoy bien, no estoy casado todavía. Tengo mi pareja, pero no estoy casado todavía, tengo mi novia. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Negocio propio? No, ¿No? trabajo. Trabajo en una institución. Ok. Y ahí estoy trabajando. Viendo ahí mis servicios. Qué bueno, qué bueno. ¿Edad? ¿Cuántos años tienes? Ahí eso no se pregunta. Ah, Tengo 30 años. 30 años. 30 años recién cumplidos. Y pues, aquí estamos. Dicen que me veo más joven. Sí, claro. sí. Sí, me veo joven. No, sí te ves como de unos 26, Sí, Sí, yo 25. pensé que tenías mi edad, 23 años. Dije, Sí, Por favor te que ves me mejor. haces. Por favor que me hacen, pero gracias. Gracias. Pues excelente, Moy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y pues vamos a abordar a lo que vinimos, Claro, ¿verdad? gracias, no, pues gracias. a Yo ustedes estoy por la un poquito invitación. ansioso Espero por... que podamos tratar. Pues sí, ¿verdad? Pues me tomaron en cuenta, me siento halagado, un pobre mortal como yo, ¿no? No, ¿qué pasó? Sí. Es un honor tenerte acá, un gusto, un placer. Va que- Pues bueno, vamos a abordar una de las primeras preguntas. Nosotros antes de iniciar el podcast, pues nos pusimos en contacto con Moy y hablamos un poquito acerca de lo que queríamos que nos compartiera. Y hablamos un poco, o él nos contó, nos habló acerca un poco de un tiempo en el que él tomó la decisión de hacerse ateo. Entonces, sobre el ateísmo o la parte que él vivió siendo ateo, es de lo que vamos a abordar el día de hoy. La primera pregunta que tenemos para ti, Moy, es ¿cómo fue que decidiste hacerte ateo? Bueno, antes de... Pues sí, lógicamente cuando uno es ateo, pues tiene que ser creyente, ¿no? Y antes de ser creyente, pues uno era practicante, yo pues era un fiel cristiano, digamos así, un fiel devoto. Pero la pregunta así en concreto, ¿qué me llevó al ateísmo? Pues podría no solamente ponerla desde un punto de vista religioso, sino también emocional. Okay. Casi siempre cuando uno, a veces regularmente los que son ateos siempre se dicen, no, pues es que yo salí resentido de cierta institución, de cierto lugar o así. Lastimado. Pero lastimado, digamos, ¿no?
Pero no es tanto eso, sino el hecho de que las emociones a veces es un cúmulo de emociones o de malos sucesos que van pasando a lo largo de nuestra vida que nos van marcando. Y a veces, pues, el detonante, a veces nosotros estamos acostumbrados siempre de ir a buscar a Dios cuando uno está pasando una situación difícil, cuando hay problemas en casa, cuando uno tiene complicaciones, digamos, emocionales, broncas emocionales, cuando hay una etapa, cuando hay una cierta etapa también de los papás que no te ponen atención. Es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Ujú. Y que al final de cuentas, pues buscas tú refugiarte en Dios, buscas tú encontrar a Dios y a veces no encuentras a Dios dentro de en los sucesos negativos que te pasan a lo largo de tu vida, ¿no? Y regularmente siempre cuando pasa algo muy negativo dentro de tu vida, siempre tiendes a culpar a alguien. Siempre tiendes, y pues la mirada a veces es al menos culpable. No te culpas a ti mismo, no culpas a tu mamá, no culpas a tu papá, no culpas al amigo. Cuando uno se vuelve ateo, siempre culpa a Dios. Porque se ciega uno en las circunstancias de la vida. O sea, en las circunstancias que te van afectando, los sucesos negativos que te han pasado. Y a veces entra un sentimiento de victimismo. Decir, ¿por qué a mí? Si yo no tuve la culpa. Un ejemplo, no me pasó a mí, pero un ejemplo, no, pues es que me violaron de niño. Abusaron sexualmente, yo siendo un inocente, etc. O me bullearon cuando yo era niño, yo qué culpa tenía de haber sido. ¿Dónde estaba Dios ahí? Y se te va creando o sea, culpamos a Dios de las circunstancias y del mal actuar del hombre. Y ahí es cuando empiezas tú a tener dudas de que verdaderamente pues te hablan de un Dios bueno, de un Dios amoroso, que dices, bueno, ¿y por qué permite el mal? ¿Por qué permite ciertas circunstancias en mi vida? Y ese es el cúmulo de emociones y que más que otra cosa te va creando un cierto resentimiento hacia Dios, hacia la vida en general. Entonces, más o menos por ahí va como que mi punto de parte, mi experiencia. Problemas en casa, problemas emocionales, problemas personales, que me llevó a tener un detonante de culpar a Dios del por qué. O sea, de ser bulleado, de ser agredido verbalmente, de tener un abandono, digamos, pues tenía a mis papás, pero la verdad no estaban ahí a veces, ¿no? Al pendiente de... Sí, al pendiente de uno. Ujú. La importancia de cómo los padres peñados, ¿sí? Entonces, pues ese cúmulo de emociones, pues dicen, bueno, ¿yo qué culpa tenía? ¿Dónde estaba Dios? Cuando pues, sí, me dicen que Dios es bueno, que Dios es... Y va la abuelita, es que Dios es bueno. Y es que Dios es y es que Dios es bueno. ¿Y dónde está Dios entonces? Dentro de mis circunstancias, ¿dónde estuvo Dios cuando pues estaba, pues por ejemplo, cuando me bulliaban o cuando pasaba circunstancias en las que yo necesitaba la ayuda de un amigo? Ujú. Entonces te va creando un odio hacia Dios. Cuando pasas esta situación específica en cuestión a las emociones, en cuestión a generar ya un poquito tu rencor Ajá. a papá Dios, buscaste a lo mejor una salida a buscar ayuda, a lo mejor en la familia, o a lo mejor con las personas que te rodean, con los amigos. Uh-huh. ¿Trataste de buscar ayuda o simplemente fue el hecho de que te encierras y te cegas y ya no ves una salida? O sea, no es tanto que veas una salida o que busques ayuda, porque en el momento es como el alcohólico, ¿no? Cuando tomas y tomas, pues lo único que te quieres es hundir y ya. O sea, no es como que te ciegas. Uh-huh. Y te digo, te entra ese sentimiento de victimismo. Es que me hicieron, es que hice. Es que a mí. Es que a mí. O sea, te haces así como que te hace chiquito. Sí, claro. Pero también es parte del que pues tienes baja autoestima, Uh-huh. de que pues nunca tuviste la atención necesaria. Pues ¿a quién acudes? Uh-huh. En ese caso pues buscas a Dios, pero pues no lo encuentras o no. Entonces yo en ese momento, cuando yo salgo así, o sea, cuando yo paso este proceso de soledad o de desierto, es cuando pues yo pues me ciego. O sea, no trato de buscar ayuda porque yo decía, no, pues es que Dios no existe, es que Dios es esto. Te encierras en tu Ajá, idea. Sí. Y pues eso empieza a atacar a la fe de la gente. O sea, a burlarte, a mofarte de la fe de la gente. ¿Cómo se ataca la fe de la gente dentro de la creencia de que ya decías? No, ya no. Pues yo me reía, me bufaba. Literal, de la gente, así. sí. A mi mamá le llegaba a decir, no, pues es que yo no quiero saber nada de Dios. O sea, tú llegabas a hablarme de Dios y yo te mentaba la madre, así, con perdón a Dios.
O sea, tú me llegabas, no sé, que te llegaban y me traían un folleto, lo primero que te hacía era te insultaba. O sea, yo no toleraba que alguien me hablara de Dios. Decía, pero es que tú, el Dios que tú crees no existe. O sea, no es como que, pues, ¿qué Dios me vas a presentar? Pues si yo no experimentaba el Dios del amor. Tenía un concepto de Dios. Sí, Y un concepto del que a lo mejor... papás, ¿no? Que te... Ajá, exactamente, pero no el concepto de un Dios cercano como ahorita lo tenemos. Entonces, a veces vivimos bueno, no solamente yo, cuando yo me hago ateo y en ese sentido, contacto a más personas ateas y que pues estaban resentidas desde la perspectiva de Dios, ¿no? De que pues basándose en el mal que hay en el mundo y el mal que existe dentro de ellos y que no te deja ver más allá de eso. O sea, tú le puedes dar al mejor argumento, pero no. Nunca lo vas a nunca lo vas a, digamos, a convencer, vaya. Sí, si tú dices, no, Dios es amor, oye, pues si fue abusado sexualmente, se le murió el papá y la mamá, los hijos, o los hijos, o se le murió la novia, y tú llegas a decirles que Dios es amor, pero cuando ves las circunstancias negativas que vive en su entorno, ¿de qué Dios le vas a hablar? Y lo primero que te va a hacer es que te va a rechazar y te va a mandar por un tubo. Que es lo que tú literalmente estuviste pasando. Sí, exactamente. Dentro de, ya cuando decidiste, o tomas la decisión de ya no creer, tomas esta decisión por lo que estabas pasando, tú decides ya no estar, tú dices no, rechazas absolutamente todo lo divino, toda la palabra de Dios, las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Tú ya no quieres saber nada. Y comienza una vida, se podría decir, o en términos, lo entendemos, una vida de oscuridad. Ajá. Yo creo que lo entendemos tú y yo, también fue. Empieza una vida así, en tinieblas, una vida de oscuridad, el desierto que ahorita mencionabas. ¿Cómo es que lo viviste? ¿Qué literalmente pasó en tu vida dentro de esta etapa? Alejado totalmente de Dios, porque literalmente fue eso. ¿Cómo es que tú la viviste? Bueno, yo hablo de mi experiencia muy personal. Hay ateos que, pues, no sé, la viven así, pero te digo, yo hablo como lo de emociones. No voy a generalizar y decir, no, pues es que los ateos son así. No. Yo hablo de mi experiencia personal. Entiendo. Yo, por ejemplo, me dejé caer en el alcohol, en el cigarro. Pues era como una forma de escaparme, ¿no? Momentánea, ¿verdad? Sí, pues era momentánea, olvidarte. Andar en el alcohol, en los excesos, vaya. Sí. En la fiesta, en esto. ¿Drogas? No. Sí, también de vez en cuando darle entrada a la droga. Sí, me llegaba a drogar. No era drogadicto, digamos, como tal, pero... Era tu pasatiempo a lo mejor de repente. Pues de vez en cuando sí me fumaba marihuana o alguna otra. Sustancias, vaya. Sustancia nociva, exactamente. Okay. Y esa fue la forma en la que yo empecé a disipar como que la soledad, disipar el hecho de no... Pues sí, viví una existencia vacía, ¿no? Sin un sentido. Cuando vives, a veces, bueno, la mayoría de las personas que yo conocí que vivimos en ateo, no le encontrabas un sentido a la vida. Y te voy a decir que no sé, no le encuentras un rumbo, un propósito a la vida. Ok. Sí. Cuando no vives un propósito, no tienes un camino bien establecido, pues eres un velero en el mar. Existiendo nada más. Existiendo. Y muchas de las veces quieres opacar o llenar ese vacío con el alcohol, con el cigarro, las drogas, con las redes sociales, la música. A veces hasta la forma de vestir, el ser burlón, bufón, el agredir incluso verbalmente, incluso físicamente a otros. Son síntomas a veces de que, pues, no sabes, no le hayas un sentido a la vida, no le hayas un sentido a tu existencia, no le encuentras un propósito. Y eso pues te pierde. Sí. Algo que nosotros, pues, como cristianos sí tenemos, pero en ese momento pues yo no lo tenía, yo no veía un rumbo fijo, simplemente yo existía porque pues existí, porque estaba aquí en este mundo. ¿Cómo es que vives una vida sin sentido, o sea, sin objetivo? Pues es que, pues sí, o sea, vives así, o sea, vives en completamente oscuridad. O sea, literalmente lo que te hacía estar aquí era
pues el hecho de estar vivo. Las drogas y No, ya, y eso, ya o sea, algo pasajero y ya, ya, ya ni eso, o sea, simplemente pues lo experimentabas de tal manera que pues, porque estoy aquí, pues lo experimento. y listo. Y ya. Y hasta que te Sí, toque. exactamente, pero pues ya lo que pienso, yo en mi pensamiento, yo sí Ujú. pensaba ya en el suicidio, en pues quitarme la vida muchas veces. O sea, era tan fuerte mi depresión y mi vacío que yo tenía, pues que yo dije, pues si no existe Dios, entonces ¿qué existe, no? O sea, pues ya no encuentras un sentido, ya no le encuentras un rumbo. Decía no recuerdo si era Chesterton, un político inglés, decía que todos son ateos hasta que llega el punto en que no hayas a quién agradecerle. Cuando miras al cielo y no hayas a quién agradecerle, ¿no? Y pues sí, o sea, muchas veces así vivimos. Aunque uno diga, no, es que yo no creo en Dios. Pues a quién agradece. A veces uno dice, gracias a Dios salí de esta, ¿no? De esta bronca. Aunque sea de palabra, pero no Claro, sé. claro. Pero sí en los momentos, fíjate que pasaba algo curioso. Cuando yo estaba en los momentos, a veces que llegaba borracho, pues yo llegaba llorando a mi casa, me sentaba bien borracho. Y decía yo, ¿por qué? Mis hermanas pues siempre han tenido como, en mi familia, como que ese sentido religioso, ¿no? Han sido muy religiosos. Y yo llegaba y otros me decían, no, que fui a un retiro, que pasé esta experiencia, o cuando estaba rezando, estaba orando. Yo experimenté a Dios y yo decía, ¿y cómo? Y pues yo no siento nada, yo quisiera que Dios me hablara, ¿Por qué ¿no? no? Sí, y de hecho entraba ese como que ese sentimiento de que pues, porque Dios a mí no, exactamente, porque pues tú eres un privilegiado. Y eso más que, digamos, tener pues un acercamiento con Dios como que me causaba mayor Más rencor. alejamiento. Porque decía, ¿cómo la demás gente sí lo experimenta? ¿Y por qué yo no? yo no? Y pues el rencor decía, pues si los demás son elegidos, pues yo creo que a mí me tiene repudio. Y yo lloraba, o sea, dentro de mi ateísmo, dentro de mi creencia, como que había esa parte, o sea, esa parte intrínseca de uno mismo, ontológica de la persona, ontológica, pues es que uno lo hace ser, el ser humano es religioso por naturaleza. Ok. Y De uno creer en busca a algo. Dios. Sí, de creer en De algo, creer o en sea, algo. de creer en algo. Ujú. Y pues así. Entonces, pues ya, pues así fue como que la parte más sombría. Y en eso de yo disipaba. ¿Algún conflicto que hayas tenido dentro de tu no creencia, el hecho de querer regresar a creer en Dios? Varias personas de mis parejas, varias sí me dijeron que regresara, o mi mamá pues siempre estuvo orando por mí, o sea, como es importante la oración de una mamá, Ah, ¿no? claro, de los papás Sí, principalmente. pero pues a mí me molestaba que hiciera que volviera a Dios, ¿no? Así varias de mis parejas sí me dijeron eso, ¿no? Oye, pues tienes que creer en algo. Y fíjate que a veces cuando uno vive con resentimiento hacia Dios, hacia la vida, hacia todo, eres como un veneno. Literal. O sea, eres tóxico para la demás gente. Sí, te vuelves tóxico. Así como puedes ser una buena influencia para alguien, te puedes convertir en una mala influencia. Y alguien resentido, créeme que alguien resentido es lo peor que puede haber. Okay. O sea, tienes que tener mucha madurez para poder soportarlo, porque pues, yo era insoportable. Yo lo de mí, pues si tienes que ser, era muy mago. Porque, por ejemplo, pues me llevaban así pues sí, a un lugar religioso. Y pues yo, ay, no, pues es que ¿para qué crees en eso? ¿No? Y empiezas a herir la sensibilidad y la fe. O sea, no entiendes esa parte, vaya. O sea, tú quieres que la gente se desanime y pierde la mirada que tienen de Dios o la concepción que ellos tienen de Dios. Y tú lo único que quieres es sentirte identificado y que aquella persona sienta lo que tú sientes, o sea, el rencor, el odio, el resentimiento hacia Dios. Y te vuelves tóxico, te vuelves un ser detestable, sí, te vuelves detestable. Y no, pero eso sí, fíjate que es algo contradictorio porque pues no sacas a Dios de la boca. Y a veces no creías en Dios, pero lo tenías siempre presente. Sí, de hecho, sí, bueno, platicaba al principio con ustedes, le decía que yo incluso, pues era tanta mi toxicidad que yo llegué a ser fundador de la IFT, de la Iglesia Final de los Tiempos, y ustedes la pueden meter ahí en Facebook. Y se meten en esa Iglesia Final de los Tiempos, van a ver que es una mofa hacia el cristianismo, ¿no? Burlarse de pastores,
del cristianismo en general. Ok. O sea, de todo, del cristianismo. Y pues hacías pues publicaciones burlándote, ¿no? Y era bien curioso porque había gente que, por ejemplo, decíamos, no, pues es que el pastor necesita un yate nuevo. Ujú. Ya se quedó sin yate y necesitamos $100,000 para mañana porque el pastor se quedó. Pues era mofa, ¿no? Y la gente nos llevaba mensajes, no, ¿dónde le deposito? Y a mí se me hacía increíble. Incluso me daba coraje por el hecho de decir, ¿cómo es posible que la gente deposite su dinero así? Ok. Pero era eso. O sea, y dañas la sensibilidad. Ya cuando se veían cuenta que era una iglesia de broma, que era sátira hacia el cristianismo, pues más que ganarte como que la compasión, pues te ganabas el desprecio de las personas. Por todo lo que se está Ajá, viviendo dentro de Te vuelves esta una institución. Sí, ¿O o sea, pues sí, o sea, te agarras el desprecio de la gente al hecho de estar, pues sí, tirando. tú perteneciste ahí? O sea, estuviste No, ahí, no, no, esa es una iglesia falsa, o sea, la IFT era una iglesia falsa. ¿Que tú conociste o...? No, o sea, era, pues uno la cree, o sea, hubo un personaje que la creó, Ok. y ya de ahí, pero eran redes nada más, o sea, no era como que existiera la institución así. O sea, no se reunían ni nada. No, nomás era- nada, o sea, era una iglesia A través de falsa a internet. través de internet, una página que tú creías que se llamaba la IFT y publicabas cosas. Y dentro de las publicaciones Sí. había gente Que sí creía, que pensaba que era real. Sí. Pero no, o sea. ¿Y por qué se hizo tan porque pues éramos un grupo de ateos? O sea, yo según era ateo, ¿no? Pero éramos un grupo. Había de Monterrey, de Argentina, de Honduras, Guatemala, Ujú. Bolivia. O sea, había de muchas partes de Latinoamérica principalmente, quienes éramos los administradores. Y Eras de ese los grupo- principales tú. Sí, aquí en México, sí. En México. Llegué a tener la página de IFT México. ¿Cuánto tiempo más o menos duraste en ese? Ay, fue como 1 año y medio. ¿Año y Un medio? amigo, un amigo me fue el que me invitó, me dice, oye, pues yo veo que le tiras mucho al cristianismo. Pues yo también le tiro y no sé qué, que me ocupo de la creencia de la gente. Porque tú cuando eres ateo también te sientes con una superioridad intelectual a la de los demás. A todos. Ah, sí, o sea, también aparte de eso, tienes soberbia. Oh, ok. Y a veces uno dice, ay, esta gente idiota, ¿cómo que va a creer? Ok. Sí, o sea, ya sí, y perdón por la expresión, pues, pero pues, literalmente. Así ¿Tú fue. te crees que tienes o sea, que tú eres el despierto y la gente que está ahí, que le cree al pastor, que cree una palabra en un libro que pues ya, digamos, en el que decíamos, en el que vienen fábulas o... Ujú. Entonces, Cuando estás en esta vida de ateísmo, vives tu situación así, alejado porque todo generó, tu sentir generó olvidarte de Dios, ¿no? ujú. ¿Quién influye? ¿Quién influye? ¿Quién es la persona que influye en tu vida o cómo pasó, qué situación pasó para que tu pensar fuera nuevamente transformándose? Híjole, primeramente a lo mejor puede decir, no, pues mi mamá, pues sí. O sea, mi mamá fue, pues sí, el hecho de ver orar a mi mamá, pues también. Las oraciones de mi mamá. Pero más, mira, bro, a veces uno tiene que pasar circunstancias de manera personal difíciles para poderte darte cuenta. Para poder entender, Para ¿no? Para acercarte. Sí. O sea, y esa es a veces la parte que nosotros como cristianos tenemos. De que la experiencia con Cristo es de una manera muy personal. Ujú. La mía es diferente a la tuya y así. Ok. O sea, entonces cuando Dios viene hacia mí, pues yo estaba pasando una situación, yo me hundí en el alcohol, caía en una depresión, yo ya no comía, ya no me bañaba, ya estaba en una situación deplorable. O sea, ya estaba yo, era ¿cómo decir? Una piltrafa humana ya. Ujú. Entonces, pues no me bañaba, no comía. Ah, ¿en serio? No comía, ya, en serio, ya la última vez ya, yo creo que con medio vasito de agua al día tenía. Está haciendo un calorón en el lugar en el que estaba, era un lugar muy caluroso y pues yo envuelto en las cobijas. O sea, caíste en una depresión profunda. Sí, o sea, tremenda.
Y entonces, pues ya, pues yo dije, no, pues yo, ¿qué estoy haciendo ya aquí ya? O sea, ya fue el culmen como que el tocar fondo, como lo mencionan luego, de decir, pues ya está aquí. Lo comentaba, Te hartas de la vida. lo o sea, comentaba tu papá, llega el punto donde no ya no hay, hay para acá, ni hay derecha ni izquierda, atrás ni adelante y solamente pues, voltear desde hacia arriba. Sí, sí, sí. Y dije, bueno. Pero fíjate que fue una experiencia, porque me empezó a predicar una muchacha de Texas, por internet, Ujú. en el Facebook. Y me decía, no, que Dios te ama. Y yo sí, pero pues, ¿cuál Dios me estás hablando? Ey. Pero antes de llegar ahí, digamos, antes de llegar al cristianismo, yo sí llegué a buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate que anduve buscando aquí y allá. Tengo mi mejor amigo y a lo mejor hasta si llega a ver eso, se burlaba de mí porque a veces andábamos en la parranda y yo le decía, no, pues ahora yo creo en Buda, ¿no? Ah, o sea, Y te fuiste metiendo sí, más sí, y sí. más y más. Y andaba buscando en Buda, ¿no? Y ya. Y no, pues ya hasta le decía, no, que Buda es bien chido y que no sé qué. Pero, o sea, leía una biografía chiquita. Y ya con eso te... Y ya con eso yo decía que era budista. O sea, no te metías tan a fondo dentro de la No, religión. pues ya. Es que nomás era el hecho de que. De pues, que buscabas algo. De buscar a Dios, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué más estuviste viendo? qué pasaste? Bueno, ya después. Pero ¿por qué me llamó la atención los budistas? Fíjate que andaban los Hare Krishna aquí. Es un grupo como que, pues, así de meditación. Y recuerdo que esa vez yo andaba en el centro de Irapuato. Ujú. Andaba en el centro de Irapuato. Y y ya ves que de repente se te acercan los que andan vendiendo paletas. O se te andan. Oye, que andan pidiendo cooperación para los albergues. O no sé, para niños con cáncer. Y recuerdo que esa vez ellos andaban vestidos muy chistosos, pero ya es que de repente pues también se paran gente a hacer sus shows ahí en el centro de la ciudad. Y recuerdo que estaban esos señores ahí, eran dos muchachos, pero andaban rapados completamente y traían ropa, pues sí, como de budista, ¿no? Monje budista. Cuando yo me les acerco, no, o sea, transmitían mucha paz. Así, o sea, tú puedes decir, híjole. Sí, entiendo. Sí, o sea, yo no sé, pero transmitían mucha paz y me llamó la atención porque hasta yo me quedé, dije, caray, pero estas personas ¿qué tienen? O sea, yo veía luz en ellos, o sea, una luz así. Ahora, una persona sumergida con completa oscuridad, pues dicen, como dice el tuerto rey en un país de ciegos, ¿no? O sea, era tanta mi oscuridad que cualquier... Que lo viste así. Sí, o sea, yo deslumbrado. Mm. Deslumbrado con eso. Entonces dije, bueno, voy a ver qué es los Hare Krishna, o sea, y dije, no, pues son budistas porque andan rapados, y yo me empecé a leer la historia de Buda. Entonces yo asociaba, porque en la historia de Buda, así a grandes rasgos, pues es que el niño, cuando era niño, pues pierde a sus papás, era un príncipe, etcétera. Y bueno, una de las filosofías es llegar al máximo dolor para que tú ya no sientas dolor. Pero el budismo no es una religión como tal porque no tiene un Dios presente. No buscas a Dios, simplemente Es una idea de llegar al estado máximo de meditación, de contemplación, de tener, incluso puedes te rapas para llegar a un punto culmen de iluminación. Ah, por eso se rapan. Ajá, por eso ves a los monjes Shaolin allá, que tú ves que se pegan en los sí, partes bajas y no sienten dolor, quebran. O sea, ves niños Cosas, en los sí. monjes, ¿no? Tibetanos, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque ellos experimentan el dolor. O sea, un punto en el que pues ya tu mente tiene que bloquear el dolor. Entonces yo decía, bueno, pues ya no quiero sentir yo dolor, ya no quiero sentirme vacío, pues quiero ser nuevo budista, ¿no? Y ya, así. Pero ya, pues no, ya después el Islam. Islam. También me Islam. interesó el Islam. Pero fue por una película que vi. Una película que se llama El Rey Salomón, pero yo pensé que era cristiano, pero no era de... Era otra cosa Sí, diferente. era otra cosa totalmente desde la perspectiva del profeta Mahoma, ¿no? Muhammad. Entonces así. Y ya después pues quise, pues ahí me quedé, bueno, en la búsqueda, ¿no? Ujú. Y después dije, no, pues tengo que creer. Cuando yo llego a un punto en el que pues toco fondo en mi alcoholismo, pues me meto a AA.
Ah, caíste en doble A. Sí, fuiste. ahí no estuve anexado, eso sí. O sea, pero era tanto, ya le dije a mi papá, pues mi papá es doble A. Él ya tiene 32 años sin beber. Sí, ya tiene No rato. manches. Y él me dice, oye, hijo, pues métete a doble A. Dije, ayúdame, porque pues sí, o sea, llega un punto en el que sí le dije, ¿sabes qué? Pues por lo menos si no creo en algo, pues llévame a, yo quiero estar bien, ¿no? Ujú. Y recordé que también una parte de los, pues sí, o sea, de que pues había ateos que vivían bien, se cuidaban y todo, ¿no? Pues al menos quiero tener un estilo de vida bien, quiero cambiar mi vida. Sin estar deprimido. ni Ajá, nada. exactamente. Dije, Ya bueno, te al menos estabas ya dando alejo el cuenta. alcohol, sí. Y en eso pues me meto a hablar. ¿Cuánto duraste ahí? Fueron como 2 años. 2 años. No, primero estuve 6 meses y después me alejé un rato y así. Y ya en doble A, ahí empieza como que tener bueno, ya tenía un contacto previo con la chica que les digo que me había ¿De Texas? evangelizado de Texas, que me había evangelizado, pero aún así me resistía. Y ahorita también pasó un suceso y quiero mencionarlo, no sin antes. En mi estancia allá, cuando yo estaba muy deprimido, a mí me llamó la atención. A veces, fíjense, el Dios se puede manifestar de muchas maneras. Y a veces yo lo único que necesitaba era ser escuchado. O sea, como que alguien me escuchara, que fuera una pared, como si estuviéramos hablando aquí una pared. Y recuerdo que esa vez, a mi amigo Antelmo, un amigo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, él es adventista. Y la forma de predicar de él es de una manera muy peculiar. Él, o sea, me llamó mucho la atención porque quizás a lo mejor tú eres un predicador, es el que está gritando, Ujú. para alcanzar uno, pues vas y le compartes la palabra, o sea, vas y buscas mil maneras de poder encontrar. O sea, tú esperas que sea así, ¿no? Ujú. Sí. Pero él no sé, o sea, yo creo que el Espíritu Santo le dio la sabiduría a él. Y ¿sabes qué hacía? Nomás decía, vamos a hacer una oración. Y oraba, hacía una oración cortita. Y después era una pared, no hablaba. No me decía nada. Todo el rato te escuchaba. Todo el rato me escuchaba. Y yo en ese entonces fumaba muchísimo. A veces me acababa la cajetilla de cigarros y yo, vamos por más. Y me acompañaba por más. O sea, no era que, ay, no, pues disculpa, no. Ey, Simón. Si le molestaba o no el humo, pues. Jamás te hasta puso el ahorita- dedo ni no, nada. jamás. Y fíjate que fue una de las cosas más bonitas. En ese entonces, cuando yo dije, caray, me llamó mucho la atención porque pues él no decía nada. Dije, como una persona que no me conoce, que apenas tengo contacto con él, está dispuesto a escucharme. O sea, ahorita pagas 200, 400 pesos, no sé si alguien sea psicólogo aquí de ustedes. Tenemos una hermana de la iglesia que es psicóloga. Psicóloga. No, Bueno, Tienes que pagar no porque asistió eso... hoy. Ya casi. Pero bueno, tienes que pagar para alcanzar pues para que alguien te escuche, escuche. literalmente. Ahorita ya estamos en tiempos en que ya nadie quiere escuchar. Ujú. Ok. Ya no sabemos escuchar. Y pues tienes que pagar. Pero esa persona, dije, ¿cómo esta persona, sin yo conocerlo, sin apenas tratarlo, me escucha con tanta atención? Y aún así me llamaba a la iglesia, nunca iba, pues prefería ponerme borracho un día antes o así. Ellos se reúnen los días sábados, pero yo amanecía crudísimo. A veces todavía la amanecía, ¿no? O sea, Cuando ves se podría decir testimonio ujú. de esta persona, se puede decir que comienza tu transformación. Digamos que sí es un primer paso. Digamos que fue uno de los primeros pasos, el hecho de yo tener contacto y eso cercanamente. Ya después, pues ese fue como un impacto grandísimo para mí. Tan solo el hecho El hecho de que alguien preguntarte, ¿no? preguntar cómo estaba y no se hartaba. Incluso él tenía clase los sábados y a veces dejaba de ir a escucharme o tenía tarea, estaba en esta época de exámenes y dejaba todo con tal de escuchar. Escuchar. Ajá. Después de que empiezas a tener como este impacto por el testimonio de esta persona, ¿qué siguió en tu vida por hacer para acercarte
Yo de mí nada. O sea, si tú me Nada. preguntas, oye, pues es que tú te empezaste a ir a la iglesia, Ajá, nada. como tú tuviste la iniciativa. No. De hecho, en ese entonces, fue antes de que te decía que ya no comía. O sea, yo ya tenía ese acercamiento, pero pues como que no, o sea, no me motivaba, no había alguien que me guiara. A pesar de que él se esforzaba por mandar mensaje, invitarme, mira, vamos a... Sí, claro. O sea, no te surge no me surgían las ganas de ir. De ir, de asistir. Exactamente, decía, no, pues para qué voy. Entonces, ¿cómo es que llega ese...? Ok. Bueno, ya pues entro a AA. Y en AA, uno de los puntos, entre tantos, el cuarto y quinto paso, uno de los puntos es tener un Dios, un ser superior. No le llaman Dios porque pues hay gente que no es creyente o que tiene otra concepción de Dios. Ese es, pues, desde nuestra cultura o nuestro contexto sociológico, digamos, pues asociamos el Dios con el Dios cristiano. Entonces a veces dicen, no, pues o gente que no quiere saber nada de ninguna religión o ningún rito, pues prefieren mejor abstenerse de llamarle Dios. Y se le conoce como un Dios superior, un ser superior. Ser supremo. Ajá, un ser supremo, un ser superior. Y dije, bueno, pues si quiero cambiar, y decían los padrinos, es que necesitas del ser superior, y ellos decían el ser superior, y yo decía Dios. Dije, bueno, pero, pues ¿dónde está? O sea, está bien, yo quiero buscar a Dios, pero ¿cómo le hago para llegar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? O sea, como dice la canción, ¿qué tengo? ¿A dónde tengo que marcar o cómo tengo que llegar a Dios? ¿No? Y es ahí cuando yo tengo la certeza de que pues, no eres tú, como decía San Agustín. No es que tú vayas y busques la verdad, sino que la verdad te va a encontrar a ti. ¿Sí? Entonces la verdad no es como que uno vaya y busque a Dios y que tú digas, no, pues aquí está, ¿no? Es Dios el que viene a tu encuentro. El pasaje de la oveja perdida. No es la oveja quien viene al pastor, sino es el pastor el que va por la oveja. Y en los pasajes del Evangelio vemos que Él es pues el mismo Jesucristo. Él fue enviado, no fue que nosotros hubiéramos estado clamando, Señor, Dios, pues mándanos a tu Hijo para que nos rescate, nos salve, no, sino que es Dios por amor quien viene hacia ti. Así te pasó a ti. Sí, o sea, yo digamos que no tuve ese, que yo lo haya buscado. Pero bueno, puedo decir que ese fue mi primer contacto, como que hay una canción de Jesús Adán Romero que se llama Me dejo ganar. ¿La han escuchado, no? Simón. Bueno, pues igual, o sea, ya es tanta la lucha que tienes porque primero es contradictorio, ¿no? Dices, quiero que Dios me busque y quiero encontrar a Dios, pero cuando Dios te busca a veces te resiste. Cierto. Y a veces entra más tu orgullo y dice, bueno, pues si no me buscó durante muchos años, porque ahorita ¿qué ahora sí viene, no? Ya que estoy grande, ya que he pasado mucho sufrimiento. ¿O por qué me hizo sufrir tanto? Y hay veces que, pues si la soberbia o el orgullo, pues no nos deja acercarnos a Dios. Y a mí, pues sí me costó un poco. Porque, pues te imaginas de ser un bufón o mofarme de la fe cristiana y ser un muchacho pues que no le interesaba a Dios, de repente pues buscarlo. Y más porque yo de quien más me bufaba era de los cristianos. Y incluso pues llegué a detestarlos a los cristianos evangélicos. Así te lo digo abiertamente, yo los detestaba, yo los odiaba. Y yo pues esa gente que me había hecho. No, pues nada. No, O sea, ni ya, siquiera veía. No, al contrario, ¿no? Buscaba Sí, algo sí, bueno o sea, para tu vida. Ajá, pero yo los odiaba. Pero no era tanto era la luz que a lo mejor la gente traía y quería acercarse a mí. ¿Qué era lo que te Era molestaba? lo que me molestaba. Te incomodaba por el hecho de que, Exactamente. obviamente, cuando estamos pasando por ciertas situaciones, de repente sabemos lo que tenemos, obviamente sabemos que es un tema espiritual, se incomoda, ¿no? Cuando Sí. viene la presencia del Espíritu, entonces te incomodas, como si Pues sí, te resistes. sí, claro, literalmente. ¿Tú consideras que dentro del ateísmo llega un punto en el que caes en depresión? O sea, que lo generalices. Llega un punto, Sí. todo ateo. No puedo hablar de todos.
porque pues al final es como nosotros como cristianos, la experiencia de cada persona es de manera Personal, pero así como que lo que Pero yo viviste al menos con- los que conocí sí, sí, caen en depresión. pues sí tenían constantes bajones emocionales, tienen constante, o sea, vives una vida pues digamos sin un rumbo, o sea, de que pues si me muero ya, pero pues te falta algo, o sea, te falta algo. O sea, tú en tu misma humanidad te pide algo. No es tanto, a lo mejor ante la sociedad te puedes mostrar y en las redes sociales que estás bien, pero cuando llegas a casa, La intimidad, ¿no? ajá, cuando llegas a casa es ahí donde pues te la pasas llorando. Cuando te pega la soledad y a veces te refugias en la pornografía, pues en estar acosando a las señoritas o así. O sea, buscar la manera de no sentirte solo. Pero llega un punto en el que pues ya ni eso. Y te sientes mal. Y te sientes vacío. Y ante la sociedad al siguiente día puedes salir sonriendo y ser la persona más amable y más querida del mundo y la más buena onda. Pero lo que hay en la intimidad, o sea, en tu cuarto, cuando nadie te ve, cuando son las madrugadas, cuando se paga, cuando no hay peda, cuando no hay fiesta, cuando no hay antro, cuando no hay amistades, es ahí cuando a veces sí experimentas la soledad y necesitas del abrazo de Dios. Y muchos de esos lo experimentaban, de esas personas, amistades que tuve, experimentaban esa soledad. Y como spoiler, muchas de las personas que cuando yo me convertí, los primeros en felicitarme, cuando yo regreso, cuando yo me hago cristiano, cuando yo me, pues sí, vuelvo a los pies de Cristo, fueron los ateos los primeros en felicitarme. Los ateos te Te lo felicitaron juro, por se los salir de juro. ser ateo. Sí, sí, sí. Ah, caray. O sea, fue una reacción que pues hasta para mí me asombró. O sea que hay ateos queriendo conocer a Dios, pero por su ego, por sus yo soy así, no. Pues se es que animan. no tanto eso, sino que hay gente que sí ha pasado situaciones bien complejas. Y yo supe de gente que fue abusada. Gente que fue abusada sexualmente cuando eran niños. Eran seres indefensos. Y no es por victimizarlo, ¿no? Porque a lo mejor de cierta manera, pues todos hemos pasado situaciones complejas y difíciles. Pero sí es bien difícil cuando no tienes quién. Cuando tu entorno, incluso en el que te mueves, pues ¿a quién te refugias? Si a lo mejor nadie de tu mamá, tus amistades, pues te llaman o te buscan de cierta manera acercarte a Dios. Y viven en oscuridad. ¿Pero por qué? Porque quizás no ha habido quien se le acerque con una mano amiga a decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo creo que todos tenemos esto en nuestro entorno social, tenemos una persona que vive así. Y lo vemos que a veces se mofa y, ay, que tú estás bien tonto porque te crees en Dios y eso es para tontos. Pero no, o sea, es más por el contexto en el cual tú te desarrollas y a veces pues, no llegas a entender, logras entender el dolor de esa gente que muchas de las veces necesita ser escuchado, como en mi caso. Yo lo único que era ser escuchado. Entonces consideras que lo que necesitamos, pues ahora sí que, pues hablando más allá de una persona en Cristo, una persona cristiana, lo que el mundo, toda la sociedad necesita es aprender a A escuchar. Ya vivimos en una sociedad en la que ya nadie escucha. puro yo-yo. El yo-yo. El Sí, yo-yo. es el yo. Que no está mal pensar en ti. No. No está mal pensar en ti. Es un principio bíblico. Ujú. Ámate a ti mismo. O sea, ama a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Pero el amarse a sí mismo a veces no entra en el ego. O sea, no es que te crece, que Ujú. te aumente el ego, no. Amarte a ti mismo es cuidar para que también tú seas servidor de los demás. Ujú. Cuidar tu santidad, cuidar tu intimidad con Dios. Para que tú puedas ser luz como esas Hare Krishna, que sin decir nada, como mi amigo Antel fue, o sea, que sin decir nada, pues es ser. Seguro que la gente ahorita, pues uno dice, pues yo con mis broncas tengo. Ey, Simón, que no quieren A pesar escuchar a otra cristianos y persona. no cristianos. Y así vivimos en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya nos estamos normalizando y ya no escuchamos. Tienes razón, porque fíjate, yo sí he escuchado personas
que cuando alguien les quiere contar un problema o situación, si han llegado a decir eso lo que dijiste, nah, yo para qué escucho a ese, a esas y con mis problemas tengo. Exactamente. Y a lo mejor uno que sabe si escuchando el problema de la otra persona puede que ahí haya, oh, es que yo estoy pasándolo por lo mismo, tú qué has hecho, ah, yo he hecho esto y tú, yo he hecho esto. Y qué tal que ahí tienes la solución para salir del problema en el que te encuentras, ¿no? ¿Ustedes han ido a alguna sesión de Alcohólicos Anónimos? Sesión de Alcohólicos Anónimos, no. Solamente hemos ido con Anexos. nada más. Ahí han Sí. visto tribunal a los que están internos. ¿Ustedes? No, No, yo nada más he nunca. escuchado parte de cuando están en tribuna, Ok. pero he escuchado, no estando presente. Ahí Y es ciertamente algo, a lo mejor, pues has visto a alguien que está en tribuna, has escuchado su vida. se expresan de una manera Ajá. fuerte. Fuerte, digamos. Fuerte así, sueltas, sí, te claro. suelta la lengua y entonces, ay, Ándale, pero ¿por qué exacto. son? Sí. Pero es algo bien padre la práctica. Si todos vivíamos sin enloquecernos en la iglesia como, así como los alcohólicos anónimos pecadores, y a lo mejor tú te subes a tribuna que te escuchen. O sea, en tribuna nadie te va a interrumpir. Tú Nadie, hablas, literal. tú hablas y sacas todo lo que tú llevas dentro. Y ya cuando te bajas hasta te sientes como una Como paloma. se te sale todo lo que... Sí, exactamente, sacas todo tu coraje en la forma de expresar, en la forma de decir. Nadie te va a decir nada. O sea, vas y sueltas toda tu, digamos, tu porquería que traes, toda tu carga, tu sentir, tu dolor, lo que has cargado en la semana. Ujú. Y vas y lo expresas y la gente, y los que están ahí te escuchan. Y muchos dicen, ay, yo me siento identificado con él. Aunque no lo digas, lo estás escuchando y dices, yo hice eso mismo. Yo pasé eso. Ajá, exactamente. Y a veces es lo que dicen, nosotros nos hace falta escuchar. Y entonces dentro de tu cambio cuando te haces cristiano, la consecuencia que tuviste de parte de la gente que era atea, de las personas con las que socializabas, no hubo como que una burla, sino que hubo aplausos a tu vida. O sea, sí. A lo Eso es mejor me veían muy impactante. fregado, muy jodido, digamos que, No fue. Sí. que me vieron que era tan aberrante o tan nefasto que pues ha dicho, pues ya gracias a Dios ya se volvió a Cristo. Yo pienso eso. No fue eso. Como Pero- el meme que dice que si Dios no existe, ¿quién le pone lava a los cocos? ¿No? Algo así. Llegas a Exactamente. pensar, ¿no? Sí. Entonces pero sí me desearon algo muy, las palabras de uno de ellos, de los amistades, me dice, qué bueno, brother, que has encontrado a Dios. Dije, ojalá yo tenga la misma suerte que tú. El ateo, Ajá. diciéndote que ojalá Ajá, yo tenga sí, la sí, suerte. sí, que tú tuviste, ¿no? Yo siempre recuerdo y asocio el ateísmo con una de las frases. Brennan Russell, un filósofo inglés. No recuerdo si es inglés o alemán, no recuerdo, no, creo que es inglés, Brennan Russell. En una de las entrevistas que le hicieron a Brennan Russell le preguntaron que por qué no creía en Dios. Y dice, ¿qué pasa si el día de mañana usted se muere? Una de las entrevistas. Y ve a Dios. ¿Cuál sería la pregunta que usted le haría a Dios de frente? Digamos que usted estuvo equivocado toda su vida, que Dios siempre existió. Y en el momento en el que usted se siente ante su, pues sí, lo tenga cara a cara, ¿cuál va a ser la pregunta que usted le va a hacer? Y la pregunta que le dice, yo le diría a Dios, ¿por qué escondiste tu rostro todo este tiempo? Y quizás eso resume mucho del ateísmo de hoy en día. O al menos yo a mí me sentí muy identificado con ese Que ateísmo. buscan algo Buscan a Algo. Dios de alguna manera. de alguna manera. Que quieren algo palpable. Claro. Como diciendo, si tú no haces algo, yo no. Pues sí, y le dice, pues ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Por qué tardaste tanto en esconder? ¿Por qué escondiste tu rostro de mi presencia? Dentro del ateísmo, ¿verdad? Porque dentro del cristianismo sabemos que, Sí, sí, sí. ¿verdad? Claro. Tenemos una perspectiva diferente. Claro. Sabemos que es diferente a ese pensar. Dentro del cristianismo, por ejemplo, hace poquito tuvimos un taller. Un taller. Para beberle al refresco. Dentro de... Pasámoslo, no pedir porque ya ¿Quieres, está. Del genérico. No, ahí el que caiga está bueno. Ah, sí. ¿Tamarindo? Sí, a ver qué tal sabe. Esperemos Me voy a que no tomar sepa naranja. refre de tamarindo que sabe a limón. Está bueno. Sabemos de que piña. dentro del cristianismo es un poquito diferente al pensar, ¿no? Por ejemplo, acá nos comentas del ateo,
que ellos esperan literalmente a que, Dios mismo baje. exactamente, a que se presente, pero por ejemplo, dentro del cristianismo sabemos que Dios está con los brazos abiertos, sabemos que Dios es amor, ¿no? Y su amor está presente esperando a que uno diga sí. Entendemos que dentro de la libertad que nos da, o sea, Dios no nos va a obligar literalmente a hacer algo así literal, o sea, nos da una libertad y dentro de esa libertad nosotros es quienes tenemos que aceptar, ¿no? Decirle sí a ese amor Claro. que Dios es. Por eso te digo, es un poquito diferente al concepto que se tiene a comparación del ateísmo. Y dentro del ateísmo que estabas experimentando, ¿pasó algún suceso que tú dijeras, esto detonó? Por ejemplo, personalmente, yo no fui ateo, ¿verdad? Yo no fui ateo, yo fui creyente católico. Yo obviamente tengo mi conversión y sí pasó algo, ¿no? O sea, Dios habla a mi vida a través de su palabra y digo, ok, y entro en conflicto y es mi proceso, ¿no? ¿Pasa algo igual contigo o simplemente fue el hecho de que viste el testimonio de esta persona y comenzó tu transformación así como poco a poco? No, o sea, y yo cuando comienzo no fue como que digamos, un punto de suceso. O sea, ¿eso detonó? sí, fue un Para detonante para empezar a buscar a Dios de cierta manera, ¿no? Cuando yo entro a Alcohólicos Anónimos, pues dije, tengo que tener El ser supremo. un ser supremo a quien creer. O sea que esa parte de Alcohólicos Anónimos del ser supremo es lo que te lleva, pues yo conozco un ser supremo, o sea, ya conocías un ser supremo y es lo que te hace volver. Más que nada buscarlo. O sea, el buscar, decir, bueno, tengo que creer en algo para poder yo. O sea, solo no puedo. Ey. Ya. Tienes que reconocer en Alcohólicos Anónimos, tienes que reconocer que tú solo no puedes. O sea, que no puedes, que ya te ganó el alcohol, que ya te ganó la droga, lo que quieras, tus emociones. Reconoces tu debilidad. Reconoces tu debilidad. Ya, ¿sí? literal. Sí, te das por derrotado. Entonces tú reconoces que necesitas de la ayuda de las personas, de la ayuda de un ser superior para poder salir adelante. Y aquí es cuando comienzas a lo mejor comenzaste a leer la escritura o a para allá escuchar. voy. Okay. Ajá, para allá voy. Cuando yo pues sí, empiezo a esa transición de, bueno, tengo que creer en algo, pues empecé a buscar aquí y allá. Sí. Yo en eso entonces conozco a pues sí, como digamos en toda como ya les mencioné, en mi locura de andar buscando aquí y allá, dije, bueno, ¿por qué no voy a intentar ser cristiano? Dije, bueno. Que era de los que más te sí, burlabas. o sea, como que de los que más me burlaba. A ver qué piensa, no llega hasta desde los altos. Sí, o sea, dije, pues bueno, a ver qué. Ey. Porque yo les miraba que usaban las manos, o sea, eran raros. Sí, y la música era muy bonita, a mí me gustaba. Hubo un momento en el que incluso yo siento que fue mi primer contacto con el Espíritu Santo. Fue que estaba escuchando un álbum de Bethel, Bethel Music. ¿Sí lo escucharon? Yo no lo personalmente. Los ubico, pero su música no la escucho. Bethel Music, yo escuché una que se llama Espíritu Mueve. Y la repetí como es, y yo de repente estaba llorando, así estaba en mi cama bien deprimido. Con la rola. Lloré. Sí, véanla, escuchen, dura como 9 minutos. Y es una canción, pues ahí están bautizando a la gente en la iglesia y ella le está cantando. Y de verdad es una canción preciosa. Entonces, eso fue como que digamos, yo digo que fue mi primer contacto con Dios de la cercanía, ¿no? Y de sentir bonito. O sea, por fin llega eso que te hizo de que, ¿por qué a mí no? Por fin. Sí, cuando exactamente, buscas, pues yo dije, ¿cómo te que impactó, se siente? ¿no? Sí. Pero no fue como que el detonante para convertirme. Entonces ya cuando entra Alcohólicos Anónimos, pues digo, bueno, tengo que creer, tengo que buscar a Dios. Entonces dije, bueno, ¿a quién busco? Voy a buscar ahí con los cristianos. Y de repente empecé a buscar en Google, en ¿Cómo lo hacías con las Facebook. otras Sí, cosas? exactamente. Pues para buscar una iglesia cristiana. Y no, pues busqué una iglesia y sí encontré una. No menciono nombres, pero sí encontré una iglesia a la cual pues la bendigo porque por medio de esa iglesia fue el que alcancé a mí, me alcanzó mi familia. ¿Fuiste tú ¿El primero? el primero? Sí, fui el primero. No manches. Sí.
Excelente. O sea que por ti tu familia conoció a Cristo. Sí, No manches. sí, sí, sí. Bueno, ahí para allá voy. Perdón. Allá voy Sí, la sí, idea, ¿no? Perdóname. Ya está emocionado. Cuando yo ya, o sea, conozco la iglesia, busco en el grupo de Alcohólicos Anónimos, mi papá le comenta a uno de sus, pues sí, mi papá a veces me acompañaba a las terapias, a las sesiones, ¿no? Pues sí, son sesiones. Y me dice, oye, hijo, pues, ¿cómo ves? Le dije a un amigo que sí sabe de una iglesia cristiana, en el cual, pues, dice que él conoce un señor que bien puede venirte a predicar. Y don Benjamín, donde quiera que esté, que lo bendigo mucho. Y vino don Benjamín, señor al cual yo aprecio mucho, yo quiero mucho. Que pues ahorita ya no tengo contacto así con él, pero yo lo quiero mucho, lo aprecio demasiado. Y pues lo busqué, le dije, me dijo, ¿sabes qué? Pues en ese entonces yo no trabajaba, yo era pues sí, miren, yo era un nini, digamos así, ni trabajaba ni estudiaba, yo lo único que quería era estar bien yo, al principio. Sí, claro, está Sanar, bien. sí. O sea, yo no duraba los trabajos, pues me corrían porque pues veía la peda que andaba en esto, ¿no? Yo era un desastre. Y pues ya en ese yo llamo a don Benjamín y Don me Benja. predica. Otra actitud buena de la gente, de un servidor de Cristo. Dijo, me pasa el contacto, me marca. O sea, yo no le marqué, me marca y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo puedo ir a predicar? Dije, pues mañana mismo. Dijo, mañana a las 12 me puede recibir. Dije, sí, pues yo estaba en mi casa, yo no trabajaba ni nada. Sí, le dije, aquí lo espero. Vino y ya llegó a mi casa como a las 12, 1 de la tarde. Yo estaba solo en ese, pues mi familia, mis hermanas trabajaban, unas se iban a la escuela. Nomás iba yo por mi hermanita chiquita. Le dije, nomás espéreme porque yo tengo que ir por eso. Con mi hermana, a la más chiquita. Y sí, llegué y ahí estaba. Me empezó a predicar. Igual que cuál fueran mis síntomas, todo, Sí. pues todo lo que yo traía cargando, toda la sintomatología, mi resentimiento, todas las circunstancias en las cuales yo había pasado. Y pues ya. Me empezó a predicar, empecé a leer la Biblia. Y pues nada más yo y mi familia. O sea, ese fue como que ya mi contacto con Dios. Cuando yo tengo un acercamiento a su palabra y empecé a leerla. Ya leí, me empecé a orar. Era como que, pues ya me duro 50 días de ayuno y no. No, o sea, 5 minutos, una lectura, unas 2, 3 páginas y ya. Algo leve. Sí, algo leve. No, O sea, no es es que como luego uno se satura, ¿no? Y como que. ya a veces te quieren obligar a que te sepas toda la Biblia de cabo de principio Al a revés fin, que el pues derecho. no, vas recién convertido, pues es de. ¿Crees que probadita. tu conversión fue lo que literalmente hizo a tu familia también acercarse a Dios? ¿O fue que tú les compartiste directamente? No, yo no les compartí. No, porque mi familia, mis papás se negaban a escuchar. Directamente. O Sí, sea, se nos buscaron van a ayuda escuchar. para ti, pero ellos se negaban a Ajá, escuchar. se nos van a escuchar el evangelio. Sí, porque también tenían broncas en la casa, pero no querían aceptar. Y cuando vieron, don Benjamín les dice, ¿saben qué? Pues es que si no, pues es que él necesita un entorno bien. No, pues si quieren ustedes sigan en lo suyo, pero pues apóyenlo, entren, no les va a pasar nada, o sea, no muerdo. Y a veces pues sí entra como que esa renuencia cuando no son cristianos, como que, ay, no, yo no quiero saber nada, ¿no? Entonces, yo pues me empiezo a predicar, empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, y viendo mi transformación, yo a veces me da risa porque le digo a la gente cuando me preguntan así, le digo, pues tan jodido estaba que mi familia se convirtió, o sea, ¿te imaginas para que mi familia se haya convertido al verme cambiar? Pues Sí, es que sí estaba muy drástico. fregado, sí. Ajá. Y pues ya fue de modo que empezaron a compartir. O sea, y mi familia pues toda fue alcanzada, toda. Todo comenzó para un apoyo contigo. Fue con un apoyo. Para estar acompañándote en ese camino. Pero va a haber ese rechazo por parte de que no cree. Claro. Pero eso de todas maneras detonó algo en ellos, ¿no? Sí, claro. De una u otra manera influyó bastante. Sí, y pues ya el hecho de haber vencido el alcohol, dejé el cigarro,
Ahorita ya muchas nada de cosas. nada, ya tomas, no, No, no fumas. no. Salgo con las amistades, pero Sí. pero sí fue digamos, un cambio drástico, ¿no? Y ya cuando, pues, pensé a experimentar una llanura, pues, como, así, de que pues, ya le empecé a encontrar un sentido a la vida. Y eso es lo que decía al principio. Ujú. Si tú no tienes un ¿Hacia dónde? ¿Un propósito? propósito, No hay. pues te vas a desviar. Te vas a desviar y no vas a llegar. Y eso es lo que te ofrece el Dios, es lo que te ofrece el cristianismo, que te indica un camino en el cual te tienes que guiar. Ya le encuentras un sentido a la vida y ya es por quién luchar. O sea, te conviertes de ser un ser despreciable a ser un ser de luz. Pero siempre te va a venir arrastrando tu pasado. ¿Has batallado con eso? Al principio sí. Probablemente por las personas que Sí, o sea, conocen sí, eso, ¿no? sí. Como que pues primero era bien desmadroso y todo. Quizás de repente como que andaba predicando y mis publicaciones ¿Y qué eran de decían, Dios. No, pues tú eres hipócrita y bla, bla, bla. Ok. Y entiendo. aparte gente que le hice daño. Mm. Ya me comentaban, no, pues tú eres bien borracho y andas predicando. Pues sí lo era y pues mentiras no decías. Y a veces me daba risa porque hasta les daba coraje porque decían, ay, que tú eras borracho, que Y tú eras tú bien sí, huevón, que tú... no, pues sí, es cierto. Mentira no estás De ahí diciendo. vengo, ¿no? Sí, o De sea, ahí yo salí. no me avergüenzo de lo que fui. Y claro, como Sandro, como testimonio. Para. Exactamente. Ya para ir cerrando con esto, Moy, Ujú. algo que quieras compartirle a las personas que a lo mejor están no pasando dentro del ateísmo, algo, no. Para todas, algo que le quieras decir a todas las personas que están pasando como esa situación que están en ese punto de quiebre, ese punto de depresión. Por ejemplo, a tú se presentó una persona que fue testimonio para tu vida y dijiste, wow, y comienza todo, pero ¿qué le dirías a las personas que no se les presenta alguien, que no les tienden la ayuda? ¿Qué tienes ¿Qué para consejo podrías? una opinión, algo que les pueda ayudar a todos ellos? Todos los que te están escuchando ahorita en Spotify y aquí en YouTube que nos están viendo, ¿qué les podrías decir? ¿Qué les podría decir yo a estas personas Sí, claro. que están bajoneadas, digamos? Sí, ya que están literalmente que dices, Híjole, miren, hay dos cosas y yo lo de mi experiencia, yo creí que nunca iba a salir. ok, Yo creí que nunca iba a tener un trabajo estable, que iba a tener una relación estable. Yo nunca creí que iba a ser buena influencia para la gente. Creí que siempre iba a vivir así, que pues así iba a terminar. Y no, o sea, hay esperanza. Tarde que temprano hay esperanza. Solamente yo diría, no dejes de luchar, no te dejes caer y no te dejes rendir. Porque en esta vida vinimos a luchar y vinimos a guerrear, vinimos a aportar algo en la vida. un propósito. Un propósito. Un propósito de vida. Cuando nosotros fuimos creados, yo me decía alguien, un amigo, y eso siempre se me quedó bien grabado. Dice, Dios te creó con un propósito. Y cuando tú estás en el problema, Dices, ¿cómo? dices, pero yo como una piltrafa, yo tengo desánimo, como yo, ¿Qué voy a oye, hacer? caí, oye, como cristiano, pues la neta ya me alejé de la iglesia, yo no tengo un propósito, yo vivo totalmente desairado, yo no encuentro Ujú. yo cómo voy a hacer. Y me decía un amigo, oye, cálmate. Y me ponía a agarrar una piedra y dice, esta pequeña piedra, y se tiene un propósito en esta vida. Le digo, ¿cuál? Pues es una piedra. Ujú. ¿Qué propósito puede Dice, tener? ¿qué propósito tiene? Dice, la piedra le da consistencia al suelo. La piedra hace que se mantenga firme el suelo. Hace que el agua se filtre. Dice, tú no sabes la función tan grande que tiene una piedra. Dice, ves, aquí, dice, en tu mano hay miles de bacterias que se están moviendo, que dice, hay pequeños microorganismos, dice, que te están defendiendo para que no te enfermes. Y me agarró una planta y dice, ¿ves esta planta? Esta planta tiene un propósito. Y en eso estaba una florecita. Dice, esta plantita llegan las abejitas, se llevan el polen. Dice, para crearlo. Dice, si te fijas, todo en esta vida tiene un propósito. Absolutamente todo. Dice, y tú crees, dice,
que esta piedra tiene más valor que lo que tú, o tiene un valor mayor al que tú puedes tener. Si Dios le dio un propósito a esta piedra, ¿qué te hace pensar que tú no tienes un propósito en esta vida? Siendo creación de imagen y semejanza. ¿verdad? Y yo me quedaba así, pues patinando, porque decía, pero... Y a veces me costaba creer que yo tenía un propósito. Sí, claro. Y hay veces que todavía, cuando cristiano, me cuesta creer que yo tengo un propósito. Ujú. Y a veces te dicen, no, pues es que la promesa de Dios es que esto y esto. Nosotros vinimos aquí con un propósito y con una finalidad. Tenemos una razón de ser como somos y donde estamos. Pero hay veces que nos cegamos tanto las circunstancias de la vida negativas que nos privamos de ver las cosas buenas. Hay un trovador, no sé si lo han escuchado, Facundo Cabral. Nunca lo han escuchado, Facundo Cabral. Sus trovas son preciosas. Se las recomiendo. Y hay una que dice, no estás deprimido, estás distraído. No recuerdo si es Facundo Cabral, para no errar. Pero ahí usan esa frase. No estás deprimido, estás distraído. Y cuando uno está distraído, pues no pone atención al propósito. No ve las cualidades que tienes. Si yo ahorita te digo, oye, ¿qué cualidades tienes? A lo mejor te va a costar enumerar. Y si te digo, ¿qué defectos tienes? Vas a sacarme una listota. No termino. No terminas. Pero si tú te das cuenta, los propósitos, las cualidades tan buenas que tú tienes, vas a poder entender el propósito. Si tú te examinas y ves la obra que Dios comenzó en ti desde que dice la palabra, es en Jeremías, cuando dice que yo te formé del vientre de tu madre, te llamé. Ujú. Cuando tú te sientas identificado y comprendas el llamado que Dios te ha hecho y el propósito por el cual fuiste llamado, entonces te vas a quitar mucho peso de encima. Cuando te examines y veas y te des el valor de lo que tú eres como hijo de Dios, que cuesta admitirlo, y más si tropezaste, y más si caíste, y más si te encuentras en un hoyo, que neta cuesta. ¿Por qué? Porque estás cegado y estás distraído, como dice la frase. No estás deprimido, estás distraído. Y yo les puedo decir a mis amigos, a los hermanos, a quienes se lo escuchen, no están deprimidos, están distraídos. Y si una piedra tiene un propósito en esta vida, continuamos ustedes, como dice la palabra, si aún si los pájaros fueron vestidos, no se preocupan por el alimento, las flores, ni Salomón en todo su esplendor va a llegar a vestirse como él, más que nosotros, que Dios está cuidado de nosotros. Que no se preocupen por lo que están pasando ahorita, que luchen y que se humillen ante Dios. Y si no son creyentes, créanme que va a llegar el punto en el que van a ser escuchados y en el que Dios, así como pasó a mí, va a llegar alguien a hablarte. Sí, claro. Y que a veces que cuando Dios te llama, hay una frase que me gusta también, estoy diciendo muchas frases, de un papa, Juan Pablo II, que dice, cuando Dios te busca, te sigue, te persigue y te consigue. Y es una frase que a mí me gusta mucho usarla también. Ujú. Y que a mí me ha ayudado mucho en mi crecimiento. Dios, como dice una canción con las cuerdas de amor, y dice el Salmo, te atrae con sus cuerdas de amor. Y Dios no te va a dejar como aquella oveja perdida que se descarrió, te va a volver a traer al redil. Porque Dios te sigue, te persigue y te consigue. Y ese es el mensaje que yo puedo dar, que hay esperanza. Hay esperanza. Okay. Excelente, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Vamos terminando literalmente esta parte. Gracias. Gracias a todos los que nos están sintonizando hasta este punto. Bueno, a mí me gustó muchísimo escuchar literalmente el compartir de lo que has vivido. La verdad es que hay varias cosas en las cuales impactan, ¿no? Impactan literalmente el cómo es que viviste, el cómo es que pasaste de estar literalmente aquí a llegar a estar donde ahorita estás literalmente. ¿Verdad? Yo, algunas palabras. No, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, lo que viviste. Es hermoso ver cómo a través de una sola persona viene la salvación para tantos.
por lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, algo que pudiera aportar a esto es, si tú estás pasando por algún punto en tu vida donde viviste cosas como las que nuestro hermano Moy vivió, todas las personas que nos escuchan, que nos ven, hoy les invitamos, como lo dijo Moy, hay una esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Entonces, les aliento, les animo a que a veces no dan ganas de conocer a Dios. Se los dice una persona que no tenía ganas, a veces no quiere uno conocer a Dios. Pues no quiere definitivamente, pues no te dan ganas, dices, nah, es ok. Entonces, yo estoy seguro que si se animan a conocerlo, no se van a decepcionar. Y que ese hoyo profundo en el que a veces estamos, no es nada para Dios. Su mano siempre está ahí, nomás está en que tú estires tu mano para que Él te jale a ti. Entonces, pues aquí estamos, fue un placer, un honor tenerte aquí, muchísimas gracias. A lo mejor no es algo extraordinario, pero pues algo, una palabra que puedes No, estuvo excelente. Es algo Sí. impactante. Pues, de hecho, Claro. yo sí me gusta esa palabra impactante. La verdad es que personalmente a mí sí me impacta el escuchar más esto de... Yo no había escuchado nunca a una persona que fuera Atea. no Ajá. creyente, literal. O cómo viven los ateos, porque tú También. que conviviste con gente atea, o sea, uno ve al ateo y el ateo siempre es como, pues sí, te hace comentarios feos, te discrimina, se burla de ti, pero uno no sabe lo que vive detrás de lo que... Claro, aparentemente. Entonces, al tú compartirnos de lo que te relacionabas, pues uno se da cuenta de que definitivamente son personas a las que tenemos que ayudar, más cuando nos compartes que ellos fueron los que te dijeron felicidades, qué bueno que encontraste. Entonces hay que buscar personas así nosotros, hay que tratar de encontrar gente que... Y que sobre no- todo aprender y ser empáticos con Con ellos, las- ¿no? con las No personas. tanto decir, pues es que es ateo y tirarle, ¿no? Porque eso a veces incluso caemos en la mofa a veces. Yo he páginas cristianas que se mofan de la gente que quiere refutar a Dios y yo les digo, tranquilos. Créanme que esa persona está más cerca de Dios que nosotros a veces. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico de cuando Jesús se le acerca a los maestros de la ley? A los fariseos y maestros de la ley y le dice, las prostitutas están más cerca del reino de los cielos que ustedes. Ujú. Sí, Porque a veces nosotros, conociendo la palabra, hacemos cosas que son lejanas a Dios. Y Dios, yo soy de la idea y estoy consciente de la idea de que Dios está más cerca de la gente, de la que a veces no cree. O sea, a lo mejor va a decir, pues no, pero a veces Dios está al cuidado de todos. Pero Dios siempre va a tenderle la mano y va a atender cuando un corazón contrito y humillado como los de ellos busquen y clamen alguna vez. Así es. Y Dios va a estar ahí, porque Dios camina al lado de ellos. Ujú. El corazón contrito y humillado, así Dios es. no lo desprecia, eso lo dice. Ujú. Si en algún momento te encuentras afligido, te encuentras triste, Ahí está. clama a Dios, clama a mí, yo te responderé, Ujú. que te enseñé cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Así es. Amén. Amén. Mira, Amén. Que venga. bueno, venga. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Gracias por Muchísimas compartirnos. gracias. Un gusto, un placer, un honor. Hace calorcito, discúlpanos, ya para la próxima vez que vengas te prometemos un aire acondicionado acá, bello. Un ventilado que sea. Aunque sea un ventigo, aunque sea esos de Esos techo. de agüita. No, sí está el calor. Al que se le antojó mi refre, Un hielito. al que se les antojó nuestro refre, pues le tuvimos que quitarle etiqueta por temas de que no nos van a decir algo, pero ¿Verdad? por ahí dicen qué buenos son. Ay, Que cállate. no voy a decir el nombre, pero qué buenos son. Tan ricos. Pero te dando promoción. Ojalá y algún día me vuelvan a invitar. No, sí, así va a ser. No, pues, abordamos algunos otros puntos y ya con mucho gusto, la verdad es que Un Gracias, honor siempre aquí bienvenido, tenerte. bienvenido siempre, ya que gustes, eres bienvenido sin ningún problema, ¿verdad? Es un gusto y es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, yo había escuchado de ti, la verdad, yo había escuchado de ti, así que tú digas, tener una Interacción. interacción profunda, no lo habíamos hecho, la verdad es que es agradable que nos brindes esta oportunidad de tener esta charla, vaya. ¿Verdad? Y a todos los que nos ven Y los que nos y escuchan, los que nos escuchan también, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. @Eutsocia, vamos a decir, Eutsocia, Exoxia. a excepción de Instagram. En Instagram es @Eutsocia_poder. No olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos cercanos. Activen la campanita que aparece por acá abajo. No sé cómo le hacen ahí los youtubers. Acá pero arriba, ¿no? acá arriba, algo así. Activen la campanita, suscríbanse para que este contenido llegue a más personas. A las personas que nos están escuchando les bendecimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y pues esto fue todo de nuestra parte. Gracias, Moy, por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y pues nos vemos el siguiente episodio Claro que sí. sin pista. La pista es Sin sin pista. pista. Sin pista. Entonces, Excelente. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Me estabas viendo.